Muy buenos días. Mi nombre es Fernando Laviña y voy a encargarme no de moderar, pero sí de conducir un poco este panel, esta mesa redonda sobre las expectativas de la internacionalización de las empresas españolas. Tenemos, la verdad, un panel de lujo con las 5 personas, las 5 organizaciones que nos acompañan, todos con mucha experiencia en temas de desarrollo internacional, en temas de gestión empresarial, en temas de negocios internacionales, y estoy seguro que vamos a tener unas intervenciones llenas de valor y de contenido. Como lo vamos a organizar, yo os voy a ir dando pasos secuencialmente. Vamos a tener una primera intervención de aproximadamente 5 minutos de forma secuencial, como digo, y luego trataremos de recuperar un poco los mensajes o los contenidos más relevantes para hacer, si nos da tiempo, una ronda de conclusión. El único reto que yo les pongo a todos las personas que me acompañan, se lo he dicho medio en broma, medio en serio a todos ellos, es no tratar de hablar mucho de Trump. No porque no sea importante, no porque no sea de actualidad, sino porque luego hay otra mesa redonda donde se va a desarrollar más todo el tema de geopolítica, etcétera, etcétera. Así que, en la medida de lo posible, nos centramos en las empresas, sabiendo que hay mercados, que hay sectores que habrá que comentar, pero tenemos la oportunidad de hablar de marca, tenemos la oportunidad de hablar de inteligencia, tenemos la oportunidad de hablar de elementos relacionados con organizaciones empresariales que tienen también mucha proyección en lo que son los mercados exteriores. Y así, pues, sin más dilación, voy a empezar dando la palabra. Narciso, no sé si sería mucho pedirte que empieces. Sé que acabas de estar en otra panel y esta doble sesión tuya, pues te ofrezco que empieces para luego dejarte un poquito más de retomar el aliento. Pues, muy buenos días. Intentaré cambiar el chip de Panamá a algo más amplio, ¿no? La verdad que, en primer lugar, muchísimas gracias y un honor compartir un panel con instituciones que hacen tanto por la internacionalización de nuestras empresas. Y voy a intentar enfocarme en algo que seguramente Jaime Montalvo va a reforzar luego, y es ese rol de las organizaciones empresariales, las instituciones, las cámaras también, que tienen en este papel y que venimos teniendo además a través de los años. Yo creo que si algo hemos hecho las organizaciones empresariales y las cámaras es sobre todo pedagogía empresarial de internacionalización. Yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo, y el resto de instituciones que nos acompañan, había un mantra, había un clarísimo, que era internacionalizarse, internacionalizarse, internacionalizarse. Y yo creo que sí lo hemos conseguido entre todos, y hemos conseguido algo más importante que eso, que es la internacionalización no solo de las grandísimas empresas, sino el rol cada vez y más importante que tienen las pequeñas y medianas empresas en ese proceso. Nosotros desde COE tenemos yo creo que algo importante, que también comparte la Cámara de España, que es una red de redes. A mí me parece que el tema de las redes que funcionan es algo totalmente prioritario para estos procesos. Digo red de redes, son homólogos en el otro lado, homólogos que trabajan a nuestra manera, que trabajan con las instituciones, que trabajan con los gobiernos, que trabajan con las administraciones y que pueden facilitar mucho esa relación con las empresas. Evidentemente, apoyada siempre por otra red que también entra en este amplio abanico de instituciones que apoyan la internacionalización, que es nuestra red en el exterior, las embajadas, las oficinas comerciales, el papel que hace el ICEX, por supuesto. Con todo esto tenemos, yo creo que identificado en buena medida un espacio empresarial en mi zona, en Iberoamérica, que es lo que yo llevo y donde más me voy a centrar, pero que es ampliable, es aplicable al resto, de cerca de 33 millones de empresas. Empresas que de una manera o de otra están en instituciones, en clubes, en organizaciones y en cámaras y en gremios.
y yo creo que sí se está haciendo un buen trabajo bilateral y un buen trabajo regional en Iberoamérica. ¿Cómo? Pues tirando de aquellos mecanismos que nos ayudan a estar más integrados. Y en este caso, quiero poner sobre la mesa una de las mejores herramientas que hay de integración regional, a mi entender, falla a veces, evidentemente, que son las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y Gobierno, que nos hacen movernos en un entorno en Iberoamérica donde la parte empresarial está siendo tremendamente dinámica. Apoyo desde las instituciones, apoyo con las instituciones. Yo hablaba en la mesa anterior de diálogo público-privado, hablaba de colaboración público-privado y creo que ahora estamos en un grado más, en un grado importantísimo que es la acción público-privada. Y ahí es donde estamos trabajando con propuestas concretas. En el entorno iberoamericano, como decía, hemos pasado del mero análisis, de decirle a los jefes de Estado esto es lo que pasa, por esto no crecemos, por esto no innovamos, por esto no producimos, a algo muchísimo más, yo creo que más serio, que es vamos a actuar conjuntamente, evidentemente identificando lo que pasa. Y en las cumbres iberoamericanas, en los encuentros empresariales, hemos ido a un formato nuevo, que es la acción y el compromiso. Terminamos nuestros encuentros empresariales con un compromiso, efectivamente ha sido por la inversión y por la empleabilidad, que nos marca una hoja de ruta a las organizaciones empresariales para seguir completando etapas. A mí me parece que eso es fundamental. Por tanto, en este proceso, seguir fomentando, impulsando esta red de redes en las que estamos todos, a mí me parece que es fundamental. Me quedaría aquí de momento. Muchas gracias también por la concisión. Vamos a pasar ahora a Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Y también, Hilario, tenemos estos primeros 5 minutos para hacer la apertura de las expectativas de la internacionalización de las empresas españolas. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, y a José Terreros por la invitación a Madrid Foro y a los compañeros de panel, que desde luego todos sabéis mucho más que yo de internacionalización, que también es una palabra que cuesta decir. El 99% de las pymes españolas que generan 2/3 del PIB son pequeñas y medianas empresas. ¿Qué más quisiéramos la mayoría de poder salir? De ahí el tamaño importa, por supuesto que importa. Hay una frase que he leído preparándolo, que las pymes puedan abrazar el mundo. Ojalá que las pymes españolas puedan abrazar el mundo. Ya nos gustaría y no está al alcance de cualquiera. Sí hay que reconocer que gracias a la ayuda de COE, de la Cámara, del ICES, sobre todo, que además prácticamente todo el mundo te cita esas 3 instituciones, las empresas españolas salen más que nunca y además, a diferencia de otros países, tienen bastante más optimismo en los resultados y en el arranque de esa internacionalización. Y tienen confianza en esas instituciones para sacarlo. Y siempre hay 3 factores en los que garantizan el éxito, que es el talento, la marca y la innovación. Trabajando esas 3 cosas, yo creo que la marca España hace unos años, yo creo que estaba mejor vista que ahora. No sé, creo que debíamos hacer un poco de autocrítica en eso. No sé en lo que estamos fallando en la marca España. El talento, cada vez nos cuesta más encontrar ese talento y está más disputado por las empresas. Y la innovación, yo creo que ahí sí es un país y unos empresarios que estamos innovando. También tenemos, a diferencia de otros empresarios de otros países, bastante capacidad para adaptarnos e innovar y ver las oportunidades, y asumimos ese riesgo. Y luego, yo creo que hemos tenido, el mejor embajador que ha tenido España por ahí fuera siempre han sido los reyes. Creo, y desde aquí no sé si será políticamente correcto o no, pero echo de menos esos viajes de los reyes con mucha más intensidad y mucha más frecuencia, que el padre
digamos lo que digamos, fue el mejor embajador en su época y me gustaría que la Casa Real siguiera en esa línea y lo intensificara. Y sin más, le paso la palabra a los demás. Muchas gracias. Has tocado dos elementos sensibles que luego recuperamos, pero quería dar la palabra ahora a Pablo López, que es el director del Foro de Marcas Renombradas, que es la persona que yo creo que dentro de la sala conoce más toda esta parte intangible relacionado con marca y relacionado con la proyección del valor a todo lo que es el manejo y la gestión de la marca. Pues muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y gracias por la invitación. También sobre la marca España, aunque no voy a referirme a la marca España ahora en esta primera intervención, espero que haya tiempo después en el coloquio. Yo, bueno, como habíamos hablado de una primera intervención de unos 5 o 7 minutos, me he preparado como 7 ideas para compartir, o 7 reflexiones, intentando de alguna forma dar respuesta, ¿no?, a ese título de esta mesa, de las expectativas de la internacionalización de la empresa española, ¿no?, y basado fundamentalmente en lo que oigo y hablo con el ecosistema de empresas que forman parte del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que es un ecosistema muy particular, de empresas relativamente grandes y muy internacionalizadas, ¿no? Lo primero, y respondiendo a este tema de expectativas, obviamente la primera idea es: hay un clima de preocupación, evidentemente, por un contexto de inestabilidad e incertidumbre, al que seguramente luego se referirán otros de los compañeros de mesa, pero también en un contexto de crecimiento económico. El FMI, creo que las previsiones de crecimiento para este año se sitúan en torno al 3%, y la mayoría de las economías a las que se dirigen nuestras exportaciones o nuestra internacionalización son economías que están creciendo, ¿no?, en mayor o menor medida. Pero primera idea: preocupación dentro de ese clima de inestabilidad e incertidumbre y a la vez de crecimiento. Segunda idea, yo diría la cautela respecto a las previsiones, por así decirlo, que pueden hacer las empresas respecto a la evolución de su negocio internacional en los próximos meses, pero tampoco estamos observando, por lo menos por nuestro lado, grandes giros o cambios en cuanto a los planes de expansión internacional de las empresas. De hecho, en la última, creo que es la última encuesta de coyuntura de la exportación, las previsiones para los próximos 12 meses por parte de la mayoría de las empresas serán de estabilidad o de crecimiento en ese negocio internacional, ¿no? Por lo tanto, cautelan las previsiones, pero con un cierto optimismo, ¿no? La tercera idea tiene que ver con los mercados, y esto sí que creo que hay una particularidad en lo que son el ecosistema del foro, pero claramente vemos una apuesta sostenida por mercados maduros, evidentemente la Unión Europea, donde se dirige el 60% de nuestras exportaciones, pero también Estados Unidos u otros mercados maduros. Yo creo que eso responde también al perfil de empresa o de sector en el que operes. Ya sé que Libia crece al 13%, pero muchas empresas lo que valoran en su apuesta internacional es, pues, por ejemplo, el poder adquisitivo de ese mercado, la madurez de ese mercado, y seguimos viendo esa apuesta, y también especialmente por Estados Unidos, a pesar del contexto, en el que podemos añadir que seguramente haya más planes de implantación en el mercado de los que podía haber en el pasado, y eso puede ser una respuesta también a esas dificultades que puede haber en el contexto de exportación. Luego hay mucho, digamos, expectativa positiva en torno a los acuerdos comerciales con Mercosur, tan deseado, o con México, y, digamos, en mercados lejanos o en crecimiento, pues, bueno, volvemos a mirar con cierto interés a China después de unos años de cierta, de cierta atonía en su crecimiento. Las previsiones del año pasado han sido mejores, y yo diría que especialmente India es un mercado que genera cada vez más interés, ¿no? Cuarta idea, y no estoy mirando el tiempo, Fernando, así que córtame cuando consideres, pero cuarta idea, que creo que tenemos que diferenciar el análisis de las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios, y en las exportaciones de servicios, no solo los turísticos, también los no turísticos, hay una oportunidad muy importante para España, y España ha mostrado una gran competitividad. La OCDE tiene un índice de restricciones al comercio de servicios y se mantienen altas y estables, pero hay en ciertos países como Brasil, Japón o China en el que esas restricciones al comercio de servicios han disminuido. Por lo tanto, creo que tenemos que prestar especial atención. Hay una cuarta idea que voy a pasar un poco
muy rápido por ella, pero es muy importante, que tiene que ver con nuestra competitividad y a su vez tiene tres elementos. La preocupación que tienen las empresas respecto a su competitividad, a factores que afectan a su competitividad. El debate está en Europa y fundamentalmente estamos hablando de regulación que puede estar afectando a su competitividad frente a otros mercados, pero también en cierta medida competencia desleal, lo que las empresas consideran competencia desleal en ciertos sectores, sobre todo con el auge del comercio digamos electrónico transfronterizo. La segunda idea es, el segundo elemento dentro de la competitividad es nuestra competitividad a precio. Creo que ahí el análisis es positivo, pero digamos el factor de costes laborales, que era normalmente el que explicaba nuestra competitividad a precio, quizás somos menos competitivos ahora respecto a Europa fundamentalmente, pero lo somos más en los costes energéticos y por tanto ahí hay una oportunidad para España. Pero el tercer elemento es la competitividad no precio y ahí creo, y luego si hay tiempo me detendré más, ahí sí que tenemos un reto o un problema, porque nuestra competitividad no precio es muy mejorable, nuestro nivel de sofisticación y diferenciación de la oferta vía inversión en intangibles, marca, diseño, innovación, etcétera, pues está muy por debajo de los países de nuestro entorno y ahí tenemos una asignatura pendiente de elevar nuestro nivel de competitividad, ¿no? Y de alguna forma eso también nos va a permitir afrontar mejor esos retos de los que estamos hablando, ¿no? Ya no sé con el número de idea voy, pero quinta o sexta, que era, creo, la importancia de la inteligencia económica, y aquí tenemos un verdadero experto. Creo que en este contexto va a ser cada vez más importante la gestión de riesgos, que es una disciplina en sí mismo, y anticiparte a esos riesgos. Va a ser importante que las empresas, y evidentemente las pymes tienen una mayor dificultad en eso, dediquen esfuerzos a esa labor de inteligencia y de prospección, o si no, que se apoyen en las redes existentes de expertos o de instituciones públicas. Y en ese sentido, y hilando con algo que se ha comentado, creo que la diplomacia económica va a ser cada vez más importante para ganar influencia en los mercados, ¿no? Y por último, y seguramente me he pasado en los minutos, pero acabo muy breve, la última idea es el apoyo público para la internacionalización es y va a seguir siendo necesario, precisamente porque un número muy importante de nuestras empresas son pymes que necesitan el apoyo de las administraciones públicas y de instituciones como la CEO y la Cámara, que favorezcan y que de alguna forma contrarresten un problema estructural que tenemos, que es el del tamaño medio de la empresa española. Por tanto, el apoyo va a seguir siendo necesario y más en este contexto. Y ahora sí que ya lo dejo lo demás para el coloquio. Te agradezco mucho porque has puesto también encima de la mesa puntos, yo creo, de mucha importancia y que luego, si nos da tiempo, tratamos de volver a comentar. Pero quiero ahora dar la palabra a Balbino Prieto, el presidente honorífico del Club de Exportadores, y también dentro de este panel, pues la persona que a lo mejor más conoce todo lo que tú estabas apuntando, Pablo, de elementos de inteligencia, y en estas, cuando hablamos de expectativas y hablamos de incertidumbre, pues a lo mejor tus consejos nos pueden centrar un poco en este horizonte que tenemos. Bueno, muchas gracias a IMEX por su invitación. La verdad es que estáis desarrollando una labor extraordinaria ya desde hace muchos años y, por supuesto, saludar muy cordialmente a mis compañeros de tertulia. Hablar de la internacionalización de la empresa española es hablar de una historia de éxito. España en 1975 exportaba 10.000 millones de dólares, cítricos, aceites, vinos a granel y poco más. Hoy en día exportamos entre mercancías y servicios 500.000 millones de euros. No es una cifra baladí, que junto a los 500.000 millones de euros que aproximadamente tienen invertidas nuestras empresas a lo largo y ancho del mundo, significa que una parte importantísima de nuestra actividad económica y del PIB se basa en el exterior, en la actividad exterior de nuestras empresas. Nosotros no somos una potencia militar, no somos una potencia económica, si bien somos un país rico, y entonces la actividad, la política exterior de nuestro país debería tener como eje fundamental la defensa de nuestros intereses económicos en el mundo.
Lamentablemente, desde hace bastantes años esto no es así. Yo diría que desde la época de los presidentes González y José María Aznar hemos carecido de una política exterior de apoyo a las empresas. En los últimos años veo cómo se reducen los viajes de Estado y los viajes de gobierno, que siempre fueron una punta de lanza de la actividad de nuestras empresas. Yo recuerdo en la época de los 70, vivía en Venezuela y había grandes problemas para entrar en los mercados. Bastaron una serie de viajes de Estado, en aquella época de Sus Majestades los Reyes, para que las puertas se nos abriesen. Y esa estrategia del Estado dio excelentes resultados y dio lugar a que hoy en día en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos invertidos unos 180.000 millones de euros. Sin embargo, la imagen de nuestro país ha decrecido enormemente y nosotros hoy en día no tenemos capacidad de influencia en aquellos países, o muy poca capacidad de influencia. Cada vez que hay un conflicto político o diplomático, eso nos cuesta dinero a las empresas y en consecuencia también al Estado. O sea, me puedo referir a Argelia, donde pues un cambio de política exterior respecto a Argelia nos está costando miles de millones de euros. No solamente porque pagamos el gas más caro, sino también porque hemos dejado de exportar. Recientemente han autorizado algunas exportaciones a Argelia, pero nos cuesta muchísimo dinero. Es decir, si hablamos de internacionalización, hay que conseguir que el gobierno, los gobiernos, se tomen en serio la internacionalización. Pues yo creo que no se lo han tomado nunca muy en serio, quizá porque los contenedores no votan. Pero la realidad es que nuestras empresas se sienten poco respaldadas en el exterior y nuestra capacidad de influencia cada vez es mínima. Acabo de llegar de Argentina y bueno, allí ahora mismo se abren unas expectativas enormes a sabiendas de que cuentan posiblemente no, seguro, con el respaldo de Estados Unidos y sin embargo nuestras empresas pues se defienden como buenamente pueden ante la falta de influencia diplomática de nuestro país en Argentina. Eso es realmente deplorable porque nosotros en Latinoamérica tenemos que mantener una imagen adecuada, la que tenemos, la que nos merecemos, pero que lamentablemente, como digo, desde los años de los presidentes González y Aznar se ha descuidado bastante. Y sí quiero resaltar que el proceso de internacionalización hay que resaltar muchísimo la colaboración de las cámaras de comercio, porque no olvidemos que en nuestro país el 98% de las empresas son pymes. ¿Y quién saca a las pymes en el mundo? Las cámaras de comercio. Si nosotros queremos seguir hablando de internacionalización, de nuevas empresas que salgan a los mercados internacionales, tenemos que hablar de unas empresas más grandes. Nuestras pymes son pequeñas comparadas con el resto de Europa. Y ahí hay una fundación que está haciendo una gran labor también, pero que es insuficiente, lógicamente, que es la Fundación Creciendo. Se está tratando de hacer que nuestras pymes tengan mayor tamaño, consecuentemente tengan mayores recursos económicos, mayores recursos humanos y mejores productos. Y para eso se necesitan una serie de políticas fiscales, desde mi punto de vista, que hoy por hoy no se están haciendo, sino que más bien vamos en dirección contraria. Pero bueno, no voy a continuar con mi discurso para no aburrirles y ahora espero las intervenciones de mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Balbino. Coincido contigo en que esta historia de éxito que ha sido el sector exterior, y también todos sabemos que las ganancias pasadas no garantizan las proyecciones futuras, ¿no? Con lo cual, esa es otra parte de tu intervención donde has señalado puntos de mejora, también creo que son importantes ponerlos encima de la mesa. Y por fin, Jaime Montalvo, que es el director de internacionalización de la Cámara de España, que yo creo que también desde tu posición, desde tu experiencia, pues nos puedes compartir un poco estas expectativas de las empresas españolas de cara a su internacionalización. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Jaime, José, a IMEX por la invitación. Es un placer estar en esta mesa con mis colegas, compañeros de camino.
y también tenerles a todos ustedes en el auditorio. Voy a intentar ser rápido, hay muchas cosas que se han comentado ya e intentaré no ser reiterativos. Me permite también hacer algún comentario sobre algunas cuestiones, te haré alguno, Balbino, después, pero indudablemente voy a intentar fundamentalmente que haya un debate y por eso intentaré ser rápido. Bien, como se ha comentado y se hablará en la mesa siguiente, estamos en un contexto internacional, todos somos conscientes que es un escenario de incertidumbre, de aumento del proteccionismo. Lo que nosotros vemos que son las guerras comerciales son la punta del iceberg. En realidad estamos en una competencia internacional por el liderazgo económico basado en la tecnología, en el manejo de la información, en el acceso a los recursos. Y bueno, podemos ver anuncios de aranceles, se hablará de lo de Trump, pero en realidad lo que hemos visto estas semanas no es sino la aceleración de un proceso en el que van a estar nuestras empresas en 2025. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente hay una serie de riesgos y amenazas al propio sistema multilateral de reglas en el que estamos y donde la ley del más fuerte pues puede acabar imponiéndose. Probablemente no altere tanto la dinámica del comercio internacional. El comercio internacional va a seguir produciéndose, pero indudablemente vemos la creación de barreras arancelarias, pero también con los conflictos geopolíticos hemos visto directamente prohibiciones, sanciones, prohibiciones a exportar. Son barreras con las que nuestras empresas a las que se tienen que preparar, a las que se tienen que enfrentar. Las del Brexit, tuvimos un tiempo para preparar planes de contingencia. Hoy en día, en un partido de la Super Bowl, el presidente Trump anuncia un aumento de los aranceles. Y nosotros, en cambio, estamos tardando mucho tiempo en conseguir cerrar acuerdos comerciales para bajar los aranceles. Aquí hay un problema de plazos. Indudablemente, la política comercial europea, nuestra política industrial que garantice la competitividad, son factores claves. Estamos anclados a Europa, afortunadamente, pero es verdad que España, en este contexto, tiene también intereses propios. Todos estamos interesados en la seguridad económica. Han cambiado una serie de paradigmas en la internacionalización. Es decir, hablábamos de la exportación y las instituciones públicas también lo hacían, promovíamos la exportación, promovíamos la inversión extranjera. Ahora tenemos que mirar también a las importaciones, esa garantía de los suministros. Es importante tenerlas en cuenta. Es importante hablar de la inversión española o europea fuera y ser capaz de mantener intereses a través de nuestra presencia. En mercados que se cierran con el proteccionismo, la inversión es la fórmula. Esto es el escenario en el que están nuestras empresas. Y creo que las empresas, francamente, han respondido. Nosotros, en los últimos años, España ha mantenido la cuota de mercado en los mercados internacionales cuando el bloque occidental o de países desarrollados la perdía. Perdía cuota. Nosotros hemos sido capaces de mantener. Y, bueno, es verdad que 2024 se ha cerrado con un crecimiento pequeño de las exportaciones de bienes, pero sin embargo con una evolución muy positiva. Nosotros vemos que se está recuperando la exportación española de bienes. La exportación de servicios, tanto turísticos como no turísticos en particular, está yendo muy bien. Y ahí estamos nosotros. Es verdad que tenemos un 61% de nuestro mercado en la Unión Europea. Hablamos de Estados Unidos, ahí estamos hablando del 4,7%. Y toda América, Sudamérica es el 5%, estamos hablando de Mercosur, África es el 5%. Es decir, que tenemos muchos intereses en la Unión Europea y claro que nos afecta el crecimiento. Nos afecta el crecimiento y es muy importante que las políticas europeas proporcionen la mayor competitividad y que también abran los mercados. El mercado interior, por supuesto que sigue siendo importante, también el Reino Unido, quiero decir. Es decir, es sin duda alguna es donde tenemos los intereses. Bueno, por tanto, las empresas van a tener que afrontar esto, tienen que cubrir sus riesgos, pero eso no puede impedir que la internacionalización se detenga, porque es absolutamente clave en nuestra competitividad. Junto a lo que comentaba Hilario, indudablemente la marca, la innovación, la digitalización, son elementos claves, porque la digitalización es absolutamente fundamental en todos los sectores. Y, bueno, por supuesto, utilizar las herramientas de inteligencia económica. Por tanto, seguridad.
tanto en los suministros como en los mercados a los que vamos, con los instrumentos que ofrece la Administración. Y por eso quiero también subrayar que las empresas deben acudir a estos instrumentos que tenemos. Están los instrumentos de financiación, están los instrumentos de promoción, están los instrumentos de información y luego la acción que hacemos las instituciones. Y, evidentemente, yo ahí discrepo de Balbino, creo que nosotros hemos seguido manteniendo una acción institucional muy fuerte. Nosotros, en el marco de nuestra colaboración con el Gobierno y con la Secretaría de Estado de Comercio en particular, estamos organizando muchas delegaciones, encuentros aquí en Madrid, cuando vienen visitas oficiales, como por ejemplo la del presidente de Egipto ayer, y creemos que la diplomacia económica es muy importante. La diplomacia económica es muy importante, siempre es mejorable, por supuesto, siempre se pueden hacer más cosas. Pero creo que estamos haciendo un esfuerzo de colaboración público-privada y además, yo creo que lo comentabas también, lo hemos comentado todos, en estos momentos nuestros intereses pasan también por apoyar la inversión española fuera. Tenemos que mirar un poco más allá de las exportaciones, son muy importantes, somos un país de pymes, lo habéis comentado, y las pequeñas y medianas empresas tienen instrumentos, ya tenemos 55.000 exportadores regulares, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande también por implantarnos fuera. Porque implantarnos fuera nos va y crear alianzas a nivel empresarial. Ha mencionado un continente fundamental como es América Latina, vamos, un socio fundamental, y ahí tenemos que avanzar. Ojalá se cierre el acuerdo UE-Mercosur, pero sobre todo no podemos parar. Tenemos que establecer esas alianzas y estar dispuestos a invertir y a implantarnos fuera. Yo creo que es un escenario, yo soy positivo, pero con muchos retos por delante. Gracias. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que habéis puesto entre todos muchísimos elementos de reflexión, de análisis, de observación de cuál es la realidad con la que nos estamos enfrentando. Vamos a hacer una segunda ronda donde algunos de estos apuntes que habéis hecho, pues darles a lo mejor otro comentario. Lo vamos a hacer ya más abierto. Si os queréis interrumpir o matizar, sentiros libres. Tenemos todavía 13 minutos para terminar. Yo en lo que habéis comentado, yo me quedo con un elemento que desde IMEX siempre nos preocupa, que es el tamaño de la empresa, el menor tamaño relativo de la empresa frente a nuestros socios europeos y la necesidad de hacer eso, pero hay también un elemento muy positivo que también lo estamos constatando, el dinamismo de los servicios. Si nosotros cogemos un tamaño pequeño, cogemos el dinamismo y le metemos otro vector, otro elemento como puede ser nuevas tecnologías, inteligencia artificial, a lo mejor tenemos ahí otras posibilidades para seguir, perfeccionando el modelo de éxito del sector exterior que teníamos. Dejo ese apunte, pero por favor sentiros libres de hacer los comentarios que queráis. Hilario. Bueno, yo aprovechando que yo creo que es la última vez que hablamos, ¿no? Sí. Aprovechando que es la última vez que me tocará hablar, yo reclamaría claramente al Gobierno más apoyo a las empresas para salir, sea para vender nuestros productos o para invertir fuera. Clarísimamente creo que ha habido épocas mejores. Mi admirado Balbino, yo creo que ha debido ir a Hispanoamérica o a Iberoamérica 500 o 600 veces, no sé cuántas, luego nos lo dirás. Y yo creo que nunca debimos perder el foco sobre Hispanoamérica, que lo hemos perdido, empezando por el textil, que siempre China, al chino no hay quien entienda, aquello está lejísimo, si tienes un problema no te lo solucionan, y el camino natural de cualquier empresa española es Hispanoamérica. Desde Madrid Foro Empresarial, que tiene 19 mesas, hay 2 mesas que están muy relacionadas, que es la mesa internacional, que una vez al mes tenemos un acto con un embajador, con empresas interesadas en el país o porque están ya o porque quieren llegar, y al final el empresario quiere cosas prácticas, irse y marcharse con el móvil del embajador para martirizarle por si tiene algún problema. Y la otra es, la última que hemos creado es Hispanoamérica, que es la obligación desde Madrid Foro Empresarial, lo entendemos así, volver a mirar y a trabajar intensamente con Hispanoamérica. De entrada porque los entendemos y ya tiene la mitad del negocio hecho. Pero sí reclamar al Gobierno un claro y decidido apoyo, de entrada a COE, a la Cámara, al Club de Exportadores y a marcas renombradas, que ese es el cauce por el que vamos a mirar los empresarios.
Muy bien, muchas gracias. Narciso. Yo creo que se han dicho muchísimas cosas importantes. Me voy a centrar en un par de temas. Lo que comentaba ahora mismo Hilario sobre volver la vista hacia mercados que quizá los hemos dejado un poco abandonados. Yo hago una diferenciación entre la parte política y la parte privada, la parte empresarial. Yo creo que aun en los peores momentos de problemas entre países, voy a hablar de Marruecos, por ejemplo, yo llevo 37 años en la COE, cuando no había ni siquiera relaciones, las organizaciones empresariales nos veíamos y apostábamos. Yo creo que eso, sin duda, y se sigue haciendo, y las instituciones que están aquí también. Segundo, sobre el tema de pymes, pues estamos intentando entre todos, entre las instituciones que trabajamos con pymes, justamente hacer eso, que crezcan, que se especialicen, que puedan estar acompañadas. Y hay proyectos y programas de la Cámara, de la COE, de nuestras organizaciones que están dando pasos. Por tanto, seguir reclamando al Gobierno mayor apoyo, claro que sí, pero también hay rol que hacemos las organizaciones empresariales que es fundamental en todo ese tema. Nuestras actividades, Jaime, pues no vienen fundamentalmente las grandes algunas veces, pero vienen muchísimas pymes a seminarios con Malta, con Lituania o con Honduras. Al final ese es el trabajo que yo creo que tenemos que seguir haciendo, reclamando esa mayor acción, como decía al principio, público-privada, que desde luego no va a dejar de ser acción desde la parte privada y de las instituciones. Totalmente de acuerdo que hay que seguir reclamándolo, lo hacemos. Tenemos una buena herramienta, lo decía Jaime, con la Secretaría de Estado de Comercio, con el ICEX, el tripartito, que funciona muy bien. Eso es un gran avance en los últimos años y debemos seguir en esa senda, en esa línea. Pero aparte de reclamar hay que seguir diciendo que sí hacemos un buen papel, que tenemos que seguir haciéndolo y apostando por esa red que decía al principio. Tener una buena contraparte en cualquier país abre muchísimas puertas. Es así, fundamentalmente en nuestro caso porque estamos trabajando con los gobiernos, nosotros aquí con el de España, los de Panamá, como nos pasaba antes con los de Panamá, y seguramente tenemos un montón de sinergias, un montón de planteamientos que son muy parecidos. Y yo creo que hay un reto más ahora en todo esto, que es la innovación social, y en la innovación social tenemos muchísimo que ver, las organizaciones empresariales y las instituciones. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Pablo, que antes has apuntado siete ideas, algunas de ellas muy relevantes y seguramente querrás matizar o completar alguna de ellas. Bueno, ahora simplemente por añadir algo más, tres ideas en esta intervención final. La primera, referida a la competitividad de la que hablaba antes y que se ha mencionado también por algunos de los compañeros de mesa, yo creo que es importante, y esto vale también para la marca España, a la que luego me referiré, intentar encontrar en todos los análisis un equilibrio entre lo que podríamos llamar la autocomplacencia y la excesiva autocrítica, ¿no? Y no siempre logramos encontrar ese equilibrio, ¿no? Y relacionado con eso, creo también que hay que analizar en términos de competitividad cuáles son los factores, vamos a decirlo así, exógenos que están afectando la competitividad de nuestras empresas y que las empresas tienen que reclamar pues que de alguna forma los poderes públicos fundamentalmente resuelvan esas situaciones, fundamentalmente en materia de regulación, pero no solo, pero también hay que analizar los factores endógenos. Las empresas se tienen que mirar al ombligo y también hay elementos que tienen que ver con esa insuficiente inversión en innovación o en intangibles, que son los que tienen que elevar nuestro nivel de sofisticación y diferenciación, y ahí las empresas tienen que hacer también su trabajo, digamos, y invertir en esos factores de competitividad, ¿no? La segunda idea en esta reflexión final tiene que ver con la colaboración. Se ha mencionado hoy mucho la colaboración público-privada y, de hecho, el foro, la esencia del foro es la colaboración público-privada, por lo tanto creemos mucho en ello, pero yo quería también reivindicar, y creo que en España no se practica tanto, la colaboración privada-privada. Y no me refiero a la colaboración entre instituciones, sino que las empresas, y más en un país en el que hay mucha pequeña y mediana empresa, pero también hay sectores muy atomizados, la colaboración, cuando estamos hablando de procesos de expansión internacional, creo que es fundamental. Somos competidores o son competidores las empresas en muchos sectores, pero a nivel de expansión internacional deberíamos cooperar y colaborar más, o deberían cooperar y colaborar más las propias empresas, ¿no?
Y luego, por último, una referencia a la marca España, que sobre esto podría dar mucho tiempo, pero dos cosas. Una, en realidad, cuando hablamos de marca España nos estamos refiriendo a la imagen, la reputación o la influencia, en este caso de España. Teóricamente, un país podría gestionar lo que es esa reputación, esa imagen, como si fuese una marca, pero casi ningún país lo hace y España no es una excepción. Lo que hay es esfuerzos, digamos, sobre determinadas verticales, como puede ser el turismo, las exportaciones o la cultura u otros. En todo caso, sería deseable una estrategia de marca país, sería deseable una involucración de todos los actores y una mayor coordinación, cosa que ahora mismo no existe. Pero dicho esto, la imagen o la reputación de España es positiva o es muy positiva y se mantiene estable a lo largo de los años. Es curioso porque España es uno de los países en los que su autoimagen, la imagen que los españoles tienen de sí mismos, es peor que la que se tiene en el exterior, ¿no? Pero la imagen es positiva. El problema que tenemos, si es que tenemos algún problema, es que está muy apalancada en lo que llamamos atributos blandos de estilo de vida, ocio y entretenimiento, cultura, gastronomía, etcétera, que es fenomenal, pero menos en sofisticación, diferenciación, innovación, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tanto porque no la haya, en parte sí, pero en parte porque se desconoce que la hay y por tanto el esfuerzo es dar a conocer los casos de éxito de tantas empresas españolas de esos sectores que son referentes incluso mundiales. Me quedo con ese mensaje, Pablo. Balbino, 2 minutos de terminar tus conclusiones y luego Muy también bien. os pido ese esfuerzo de concreción porque ya estamos... Sí, en la hemos despedida. hablado, se ha comentado en algún momento la necesidad de hacer inteligencia económica. Efectivamente, en el 2008, en la crisis financiera que hubo en el 2008, pasamos de 50.000 exportadores a 150.000. Entonces aquello se consideró un milagro, incluso hubo países que pensaban que era todo un programa elaborado por el gobierno español para que saliesen las empresas, nada más lejos de la realidad. El exportador español cogió la cartera y se lanzó al exterior. ¿Qué sucede? Que muchas empresas, desaparecieron miles de empresas, salieron sin ningún tipo de información. Si se hubiesen informado, posiblemente ni se habrían subido al avión, pero carecían de información. Siempre hemos dicho que la información es fundamental. Sin información no se va a ninguna parte. Pero hoy en día la información, que es lo que abunda por todas partes, hoy en día sobra información, muchas veces es información preparada por la propia competencia para inducirnos a cometer errores. Es decir, la información tiene un tratamiento y hay que recoger la información, seleccionarla, analizarla y convertirla en conocimiento. Y ese conocimiento es el que nos permite tomar decisiones en nuestras empresas. Si en aquella época esas empresas hubiesen informado, posiblemente hoy todavía seguirían existiendo. Sin embargo, lamentablemente no fue así. Y de los 150.000 exportadores de la época hemos pasado a 55.000, que era la cifra lógica, ¿no? Con esto quiero decir que las empresas necesitan invertir en inteligencia económica para no cometer errores, sobre todo en un momento en el que estamos viviendo sumamente difícil y para tomar decisiones hay que hacer inteligencia económica con un mapa mundi delante, porque si no nos equivocaremos. En estos momentos el mundo está cambiando por momentos y si tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestro posicionamiento en los mercados internacionales, debemos hacerlo con serenidad y con conocimiento, pero tampoco le podemos pedir a la Administración que nos haga ese tipo de trabajo, que debemos hacerlo nosotros mismos. El ICES pues tiene unos presupuestos y unas capacidades, las oficinas comerciales tienen sus capacidades y a veces me encuentro con alguna empresa que me dice, no, es que a mí me informa el CNI. Hombre, el CNI hace una labor extraordinaria en materia de seguridad del país y tal y cual, pero no tiene presupuestos, como no lo tiene el ICES, como no tiene las oficinas comerciales, para dar información a todas nuestras empresas. Balbino, Luego los empresarios tenemos que empezar por espabilarnos y hacer nuestro propio trabajo. Te agradezco el mensaje que nos traslada sobre la importancia de la inteligencia y le pongo un reto a mi estimado amigo Jaime, porque en 90 segundos, si ya no hablamos de minutos, hablamos de segundos, me tienes que concluir este interesante debate. Bueno, pues voy a hacer un spot publicitario, es el tiempo del que dispongo. Bien, en esta mesa estamos organizaciones que representamos a las empresas, no está la Administración.
podemos hablar de la Administración y es nuestro deber hablar de la Administración. Pero yo quiero romper una lanza en favor de algo que hemos comentado, que es el papel que tenemos las organizaciones en esa estrategia de colaboración público-privada que es absolutamente fundamental para que las empresas, para ayudar a nuestras empresas a afrontar los retos que tienen por delante. Yo tengo una valoración muy positiva de nuestra colaboración, de la nuestra con la Administración Comercial Española, en particular con la comercial, la Administración en general. Eso tiene que dar frutos y además es que no tenemos otra alternativa, o sea, no podemos ir por separado. Hay que hacer un esfuerzo conjunto, tenemos las mismas prioridades, los retos son los mismos, los hemos explicado, en la mesa próxima se van a explicar todavía más. Y las grandes empresas también nos van a ayudar en este ejercicio, porque necesitamos que las pequeñas tengan más escala. Nosotros estamos ahí, estamos en información, en llevar este debate, en recoger lo que nos dicen las empresas y llevar su voz también a las administraciones, desde un enfoque colaborativo. Creo que no tenemos otra opción y además creo que este es el momento para estrechar esa colaboración. Nada más. Muchísimas gracias, una gran conclusión. Os doy las gracias a los 5 porque la verdad ha sido una mesa muy interesante, temas yo creo que nos darían para mucho, pero desgraciadamente el tiempo es limitado. Sé que muchas gracias a todos por vuestras observaciones y vuestra participación. Y un aplauso para todos ellos.